comenzó a conocerse las filtraciones de Wikileaks con respecto a la embajada de los Estados Unidos en el Perú. Y esta vez el escándalo alcanza al ejército peruano. Veamos la nota de Carlos Hidalgo. Y como era de esperarse, la aparición de los primeros cables en Wikileaks relacionados a la situación política de nuestro país desataron una tormenta de sospechas que algunos intentaron conjurar de inmediato. El día de ayer, el diario español El País hizo público 7 cables confidenciales cursados por la Embajada norteamericana en Lima a la Secretaría de Estado en Washington que valgan verdades, más allá de que su contenido sea veraz o no, colocan una sombra de duda sobre ciertos actores de nuestras Fuerzas Armadas. Yo quiero calificar a este cable que ha salido en los medios de comunicación masiva como el cable de la infamia. Me reservo el derecho de denunciar penalmente esta irresponsabilidad que desprestigia a la institución, al autor de este cable. El señor de la airada declaración es el general Paul da Silva, desde hace una semana comandante general del ejército. Al parecer, la alegría por su designación le ha durado bastante poco. Y es que quizás en el cable más polémico del paquete, da Silva es mencionado y no en los mejores términos. En un extenso informe remitido el 12 de marzo del año pasado, el entonces embajador norteamericano en nuestro país, Michael McKinley, hace un detallado análisis de lo que a su criterio viene sucediendo en las Fuerzas Armadas peruanas con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Según McKinley, pese a los esfuerzos de la administración de Alan García, la red de corrupción dejada por Vladimiro Montesinos durante los 90 para beneficiar a ciertos narcos se mantiene hasta hoy en nuestro país. Según los informantes de McKinley, controlado ahora por oficiales de segundo nivel de la época del DOC. El embajador asegura que las acusaciones son corroboradas por otros contactos de la embajada, por reportes de prensa y por documentos internos. Según él, esto dificulta severamente las acciones del gobierno peruano para frenar el avance del narcotráfico en zonas como el BRAE, donde siempre, según él, los militares no quieren ejecutar un plan serio para pacificar la zona debido a la rentabilidad de los sobornos que reciben por parte del narcotráfico. El embajador de ese entonces ha debido de denunciar este hecho ante el Ministerio de Defensa, ante el comandante general del Ejército, ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, y no lo hizo. Sin embargo, McKinley, al parecer, no entra en diplomacias a la hora de dar nombres. En una parte del cable asegura que, según sus informantes, el general José William Zapata, cuando se desempeñaba como jefe de la región militar norte en el 2004, estuvo al tanto del envío de droga del cártel mexicano de Tijuana, que fue descubierto por la policía en el puerto de Paita ese año. En otro momento del cable, McKinley sostiene que su informante sospecha de una visita que el 2007 realizó el entonces director de la Cámara Nacional de Pesquería de Piura, Rolando Velasco Heisen, al entonces comandante de la región militar, el general Paul da Silva, hoy jefe máximo del ejército. Como se sabe, Velasco Heisen fue detenido en octubre de ese año cuando intentaba sacar del país 840 kilos de cocaína en pescado congelado. Según el informante de McKinley, Velasco coordinaba este tipo de envíos con el general da Silva. En el informe, el embajador también sostiene que posteriormente Velasco Heisen afirmó que la reunión con da Silva y con el general Edwin Donaire, entonces comandante del ejército, se debió para promover el consumo de pota en esa institución castrense. Como se quiera, hoy da Silva salió con todo a desmentir cualquier relación con el narcotráfico. Para este caso, yo recibí la llamada del comandante general del ejército de ese entonces, el general Donaire. Me llamó por teléfono para recibir al presidente de la Cámara de Pesca. Que dicho sea de paso, no tuve ninguna reunión privada con este señor. Concurrimos directamente a las instalaciones de la Cámara Nacional de Pesca en Piura, con todos los generales, los comandantes de unidad y el personal de tropa, para que ellos presenten por escrito una opinión si es que era factible comprar la pota en el ejército, porque en ese entonces la pota no estaba considerada, no tenía ningún conocimiento que este señor Velasco estaba implicado en el narcotráfico.
¿Usted conoce al señor Rolando Velasco? Ni sé, ni idea. No lo conozco. Yo tengo que defender mi honor y mi reputación y por eso yo invoco y demando a la señora embajadora que se aclare este tema. Lo hecho por McKinley en el cable obligó a más de uno en el gobierno a pronunciarse al respecto. Mientras que el ministro de Defensa, Jaime Thorn, defendió a Da Silva, pero a su vez anunció una investigación, el canciller Joselo García Belaúnde calificó lo de Wikileaks de chismorreo. El general Da Silva ha conversado conmigo y me ha dicho que lo afirmado ahí no es exacto, que hay una exageración en el tema y estaba procediendo él a hacer unas declaraciones personales, incluso me llamó para pedirme autorización para salir a prensa y tener una entrevista, cosa que fue concedida. Wikileaks es un gran chismorreo. Yo la verdad que pienso que si habría alguna fundamentación en lo que se dice y si habría una seria acusación, el embajador debió plantearla, su preocupación al gobierno peruano y no lo planteó. Durante todo el ejercicio que tuve prácticamente 20 meses de ministro de Defensa no tuve conocimiento alguno, ni por inteligencia ni por otros canales, que hubiera habido alguna inconducta de las personas que se está señalando. Posteriormente tampoco. Ahora, es más que claro que uno no puede meter las manos al fuego por nadie y esto tendrá que investigarse, pero yo no recibí ninguna información. Pero los cables de Wikileaks no solo hacen mención a las posibles relaciones de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico. 5 de los cables de la embajada gringa en Lima giran en torno a la problemática de Sendero Luminoso y a los pedidos de nuestras Fuerzas Armadas al gobierno norteamericano para que proporcione ayuda tanto logística como económica en esta lucha constante. En los cables, McKinley informa al detalle de eventos como los atentados terroristas y las consecuencias del sembrado de minas por parte de Sendero en algunas zonas del BRAE. En otros cables, como el remitido al jefe del Comando Sur norteamericano, general Douglas M. Fraser, quien visitó el país en diciembre del año pasado, el embajador le solicita respaldar todos los requerimientos que le podrían hacer los oficiales de alto rango peruano en lo referente a la lucha contra el terrorismo. Ellos siempre han estado ayudando a través de la DEA en la zona del Guayaga, esto es más que conocido. Y en la zona del BRAE, cuando nosotros les hemos solicitado alguna información que ellos pudieran tener para ayudar en las tareas de interdicción que se estaban haciendo por parte de las Fuerzas Armadas, ellos siempre colaboraron con la información que les habíamos pedido, lógicamente cuando la tenían, ¿no? El daño que se hace con esta filtración es inmenso y estamos al tanto de lo que sucederá en los próximos días. Pero lo importante, y no soy el único embajador de los Estados Unidos que está diciendo esto a nivel internacional, es que esto no va a afectar las relaciones importantes y estratégicas y de amistad que tenemos con los gobiernos donde tenemos representaciones. Esto fue lo que dijo el embajador McKinley a finales de noviembre cuando el escándalo de Wikileaks reventó a nivel mundial. Ahora afincado en Colombia como embajador norteamericano en ese país, es testigo de cómo sus dichos en el Perú generan reacciones. El efecto Wikileaks en tan solo 7 cables de 2.512 que supuestamente se enviaron desde nuestro país hacia la tierra del tío Sam. Hay todavía 1.497, no, de 1.512, perdón, se han desconocido 7, de aquí 1.505 cables todavía por conocer. Pero estos son los que ha seleccionado el país como importantes para dar a conocer a su público y que han generado tanta polémica. Hay que decir dos cosas. El general Paul Da Silva fue invitado para una entrevista y él se excusó señalando que por escrito se ratificaba en lo que había dicho en su conferencia de prensa y no iba a hablar más. Pero acciones legales contra el embajador de los Estados Unidos no puede realizar, dado que lo único que estaba haciendo era cumplir con su trabajo, presentar los informes que tenía que presentar el Departamento de Estado, dando sus opiniones sobre lo que él estaba recogiendo, ¿no es cierto?, y lo que le traían sus informantes. No hay difamación alguna porque ese cable no fue hecho para hacerse público. Por lo tanto, acción legal no se puede realizar. Y tampoco se puede denunciar a nadie por difundir esa información, por lo menos no en el Perú. Y parece que tampoco en ninguna otra parte del mundo, porque hasta ahora no se ha realizado ese tipo de acciones. Así que
el general Paul da Silva no tiene a quién denunciar. Pero otra cosa que nos llamó la atención y que Carlos Hidalgo no ha recogido en la nota es que durante esa conferencia el general da Silva dijo que iban a encontrar al informante, como si ese fuera el tema más importante. El informante está protegido porque su nombre no fue revelado por el país que tuvo acceso a esos cables.